Romanos capítulo 15, versículos del 30 al 33. Vamos a ver, mientras busca ahí la palabra, vamos a estar viendo cómo Pablo, un hombre como Pablo, tan usado por el Señor, ¿verdad? Un predicador elocuente, poderoso en palabra, ¿verdad? Un hombre de oración, un hombre consagrado, un hombre piadoso. Y el que él sabía que el Señor lo usaba, él pide oración. Él pide a los hermanos oración. Y no solamente en esta carta, hermano. Muchas veces el apóstol Pablo pidió oración a los hermanos. Él sabía lo importante que era que los hermanos lo respaldaran en oración. Y a veces eso nosotros no pensamos mucho en eso. Y lo importante, cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, pedirle a los hermanos, oren por mí. ¿Por qué a los hermanos? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a los hermanos? Son los únicos que pueden venir por la obra de Cristo ante el trono de Dios en oración. Correcto, son los únicos que verdaderamente el Señor va a escuchar en oración, verdaderamente. Entonces, vemos aquí a Pablo, vamos a verlo ahora aquí en Romanos capítulo 15, cómo él pide a los hermanos oración. Vamos a Romanos 15 del 30 al 33, así dice la palabra del Señor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, hermanos, que Pablo les ruega, no solamente que les pide, yo dije al principio les pide, ¿verdad? O como nosotros pedimos. Pero Pablo les ruega a los hermanos que oren por él. Tal vez cualquiera en su orgullo diga, pero ¿qué va a estar orando este hermano que apenas se acaba de convertir al Señor, ¿no? Pero él le dice a todos esos hermanos, les ruego que oren por mí a Dios. En el versículo 31, Pablo nos da las dos razones por qué él les ruega a los hermanos que oren por él. Número 1, por ser librados de hombres rebeldes que no querían que Pablo predicara el evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre que estamos predicando la palabra de Dios, cuando se predica verdaderamente la palabra de Dios, hay oposición enorme? Mire, hermano, el enemigo va a tratar de que nosotros nos peleemos entre nosotros, tengamos problemas en la casa, obstáculos, personas van a venir a hacer tropiezo, hasta entre nosotros, dice la palabra, se van a levantar falsos maestros. O sea, es una lucha que nosotros, como libraron ellos, la tenemos que librar nosotros también. Pero lo bueno es que no estamos solos. Nosotros peleamos desde una posición de victoria en Cristo Jesús. Entonces, vamos a sentir la opresión del enemigo, pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces, vemos a Pablo, ¿verdad?, que la petición que él le hace, le ruega, es para que él sea librado de estos hombres rebeldes. Y fíjese que él los llama rebeldes a causa de la negativa que tenían de someterse a la voluntad de Dios revelada en Cristo Jesús o revelada en el Evangelio. Estos judíos
fueron los mismos que formaron el complot para matarlo. No sé si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos. Como resultado, hubo un cambio de planes. Vamos a leer ahí, vamos a ir a Hechos, mejor. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 3. El libro de los Hechos capítulo 20, versículo 3 dice que después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Fíjense ustedes, hermanos, que estos judíos pusieron acechanza al apóstol Pablo para matarlo, ¿verdad? Y como resultado de eso, como los propósitos de Dios siempre se cumplen, hubo un cambio de planes providencialmente y el apóstol viajó de Jerusalén a Macedonia en vez de Jerusalén a Siria. Era el plan original. Entonces ahí vemos que había oposición. Pero en medio de la oposición, nosotros podemos ver que el Señor siempre, siempre cumple sus planes. Siempre Él va a cumplir sus planes. ¿Okay? Entonces, hay otra cosa que pienso yo que nosotros debemos tener siempre en mente y estar dispuestos a cuando el Señor, uno crea que es por la derecha, que el Señor diga a la izquierda y tomar la izquierda y adaptarse a los propósitos de Dios. Una de las cosas que a mí me costaba mucho, mucho, hermano, era adaptarme a la voluntad de Dios, porque a veces yo creía que era de la manera que yo había orado, como yo quería, y entonces resulta que Dios no lo quería así. A medida he ido avanzando en edad y madurando en las cosas del Señor, pues me he dado cuenta que es la voluntad de Dios que se tiene que cumplir en mi vida. Entonces, a veces nosotros nos encontramos luchando con Dios. Y usted no puede luchar con Dios porque siempre va a perder. Si Él te dice a la derecha, si te dice a la izquierda, así sea de mala gana, usted hágale caso al Señor. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo, hicieron los apóstoles. El Señor les decía, vaya aquí, vaya allá, y ellos lo hacían. Obedecían, ¿verdad?, la voz o la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa que vemos, otro punto, es que Pablo pide a los hermanos oración porque él sabía que lo que iba a enfrentar no era fácil. Él lo sabía. ¿Okay? El Señor le revelaba a él que lo que él iba a enfrentar, donde quiera que él iba, no iba a ser fácil. Entonces, la otra razón por la que Pablo pide oración es por los judíos convertidos de la iglesia de Jerusalén, para que ellos aceptaran la ofrenda de los gentiles de Roma como un gesto de amor y gratitud. ¿Okay? Tenemos que entender, hermanos, que en esa época, acuérdense que históricamente los judíos, ellos se pensaban que ellos eran los únicos salvos, pero el Señor empezó a abrir la salvación también a los gentiles. De hecho, en el Antiguo Testamento eso ya estaba profetizado, pero ellos no pudieron entender eso tan fácil. Por eso el Señor empieza a hacer una serie de milagros y recordamos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro subió a la azotea, ustedes se acuerdan que le predicó al gentil Cornelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lienzo, mata y come y todas esas cosas? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Los judíos se le oponían a Pedro y Pedro le tuvo que explicar la visión que el Señor les había mostrado, ¿verdad? Que ahora el Señor abría la puerta de la salvación en Cristo también a los gentiles. Entonces, no era fácil lo que estaba enfrentando el apóstol Pablo en ese momento. Entonces, mandar una ofrenda a los gentiles, a ellos, entonces ellos también lo veían de una manera como no muy aceptable, sino que era poco a poco que el Señor estaba obrando también en la vida de los judíos, para que ellos entendieran que de los dos pueblos el Señor había hecho un solo pueblo en Cristo Jesús. Él había derribado esa barrera de división.
Entonces, vemos aquí que Pablo sabía que a pesar de las decisiones que se habían tomado en el concilio de Jerusalén, si ustedes recuerdan el concilio de Jerusalén, de no poner ritos judaizantes que ya no eran necesarios para los gentiles. Sin embargo, ellos habían judaizantes, inclusive maestros falsos, que querían hacer que los gentiles también judaizaran, guardaran ritos que ya no eran necesarios, sino que eran parte del pacto antiguo. Por lo menos vemos vemos el concilio, el primer concilio en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Si vamos ahí aquí al capítulo 15, versículos del 19 al 20, nos dice que ellos estaban ahí por decisión de los apóstoles y también de los ancianos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Era lo único que les estaban pidiendo. Pero como digo, todavía habían judíos que querían guardar la ley, o sea, estaban en Cristo, pero también era guardar la ley. Entonces Pablo tenía que luchar en contra de esa falsa doctrina verdaderamente. Entonces, a pesar de que, como les decía, de que los apóstoles y los ancianos habían tomado estas decisiones en el concilio, él sabía que había oposición contra él y este evangelio que él predicaba, el evangelio de la libertad en Cristo. Y fíjense que dije libertad, no dije libertinaje, sino dije libertad en Cristo. Por eso él también pide oración. Entonces él pidió oración, ¿por qué? Por dos cosas, ¿verdad? Ahí pidió oración, ¿por qué? La primera fue por él. Por él, ¿para qué? Para que fuera librado, ¿ok?, de estos judíos que estaban, o sea, la oposición no quería que él predicara el evangelio, ¿verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también pide oración porque esa ofrenda fuera acepta también a los hermanos de Jerusalén. Y fíjese usted que en estos días, si usted se pone a ver, no enfrentamos lo que ellos estaban enfrentando en ese momento. Hoy en día, por supuesto, la iglesia ha avanzado mucho. Nosotros podemos entender, aunque hay iglesias que todavía, yo he visto iglesias cristianas que todavía empiezan a guardar fiestas y todo del antiguo pacto. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, guardan el sábado. Guardan las fiestas, la Pascua y cosas así, que son cosas que ya están completamente abolidas, ¿no? Nosotros vivimos en un nuevo pacto, un pacto mucho más glorioso en el nuevo pacto. Entonces, pero también vemos, ¿verdad?, que las iglesias a veces, siendo iglesias hermanas y muchas veces porque tienen diferencias en cositas que no son esenciales. Estoy hablando en cuanto a doctrina, que no son cosas esenciales, que no son esenciales o que no son centrales en el Evangelio. Para que nos separemos, se separan. Se separan. No que si ustedes celebran la Santa Cena todos los domingos, nosotros la celebramos una vez al mes. ¿Qué puedo decir? Muchas cosas que si ustedes, hay algunos que por ejemplo bautizan bebés, que son los hermanos presbiterianos reformados. Nosotros no bautizamos bebés, ellos bautizan por aspersión, nosotros bautizamos por inmersión. Entonces, cuando vemos a ver, no queremos tener mucha amistad con ellos. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener cuidado porque ellos también son hermanos de nosotros en Cristo. ¿Ok? Quiere decir que los vamos a ver en el cielo. Los vamos a ver en el cielo. ¿Okay? Entonces, aquí a veces esta carne es un obstáculo grande para nosotros podernos relacionar. Entonces, necesitamos crecer y madurar en eso también y aprender que si vemos que no hay cosas que vayan, que sea herejía, que sean en contra de las doctrinas centrales
del cristianismo, entonces ellos también son nuestros hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Ahora, es verdad que, volviendo a Pablo, es verdad que no todos nosotros tenemos el llamado a ir como misioneros a las naciones como Pablo lo tuvo. Quiero traerlos un poquito a lo que es la obra misionera en lo que es la iglesia. Yo pienso que la iglesia debe ser misionera. Yo pienso eso profundamente y yo lo pienso hace muchos años. Yo lo puedo ver por toda la palabra del Señor. Podemos hacer un estudio profundo de eso un día y traer hasta predicaciones o estudios bíblicos acerca de eso. Y yo pienso que la iglesia debe ser misionera. Yo pienso que una iglesia, cuando piensa en ella solamente, esa iglesia con el tiempo se estanca. Yo pienso que la iglesia debe ser misionera, se deben levantar ministros, se deben levantar maestros, se deben levantar misioneros preparados que salgan a otras partes a fundar nuevas obras, no importa lo pequeña o lo grande que sea esa iglesia. Y la iglesia debe ayudar a esos hermanos hasta que esos hermanos puedan agarrar vuelo solos. ¿Okay? Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo vamos a sostener todas esas misiones? El Señor provee. Mire, la visión es del Señor. ¿Quién fue el que nos dio la gran comisión? ¿Quién fue el que nos dio el mandato y la ordenanza? Fue el Señor. El Señor sostiene. Hay iglesias más pequeñas, pueden hacerlo de una manera más pequeña, y hay iglesias que son más grandes y el Señor pues les permite hacerlo de una manera más grande. Pero la verdad es que no todos tenemos el llamado a salir. Algunos aquí se van a quedar, aquí, se van a venir, se van a quedar, se van a desarrollar, ¿verdad? Y se va a fortalecer la obra aquí. Pero hay otros que van a tener el llamado de salir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo no era de ser un pastor, de estar estático en una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, como yo, que soy un pastor de iglesia local. No, el apóstol Pablo, el llamado de él era de fundar iglesia, por eso era la palabra apóstol significa eso, enviado, es lo que significa, entonces él era un enviado. Entonces él iba fundando iglesias por otras partes. Y así hay hermanos hoy en día que tienen ese tipo de llamado. Son llamados a ser misioneros y a plantar obras en otras partes. Entonces, pero mis hermanos, todos sí estamos llamados a estar de alguna manera involucrados en la obra misionera local, estoy hablando aquí, ¿verdad? Y también internacional. Por ejemplo, ahora nosotros como iglesia estamos apoyando a una iglesia, la iglesia de Cuba. ¿Okay? Nos preocupamos, oramos por ellos, los estamos ayudando, ¿verdad? Con ofrendas también. Entonces eso es un gozo, ese es el deseo de Dios. El día de mañana será en otros países que estaremos también apoyando. Y qué alegría, hermanos, que nos multipliquemos. El reino de Dios se multiplica, no se divide, se multiplica. ¿Cuándo se divide? Cuando alguien se levanta, ¿verdad? Y entonces quiere dividir la iglesia del Señor. Yo no quisiera estar en la piel de esa persona jamás, de una persona divisora, porque está atentando contra la iglesia del Señor. Ahora, una persona que se levante, ¿verdad? Y que tenga el llamado a salir afuera, bien preparado, y con el apoyo de la iglesia, y enviado por la iglesia, a fundar una iglesia, eso es una alegría y un gozo que nos debe dar a nosotros. Y que salgan 2 o 3, 4 familias y lo apoyen a ese hermano. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, el reino de Dios se multiplica, no se divide. Entonces, nosotros estamos llamados, aquí estamos. Usted se acuerda cuando el Señor le dijo a los apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 8, si no mal recuerdo, y recibiréis poder. Esa fue la promesa. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos viendo. Este es nuestro Jerusalén aquí.
¿Y qué estamos nosotros ahora? Pues estamos evangelizando. Milly me llegó con la noticia de que se encontró una pareja ya en la tienda, en H-E-B, y los escuchó hablando español y se les acercó, habló, les ayudó a buscar productos de limpieza y los invitó a la iglesia, una pareja joven. Entonces de eso se trata, mis hermanos, como que nosotros estamos, este es nuestro Jerusalén y tenemos que evangelizar alrededor de nosotros, ¿verdad? Donde nosotros estamos. Los hermanos de evangelismo, ¿verdad? Ya ellos quieren reunirse el domingo. Yo voy a poner un anuncio para que hagamos una reunión y todos aquellos de ustedes que sientan el deseo de salir a evangelizar con estos hermanos, vamos a salir a evangelizar. Vamos al parque. Tenemos un mercado aquí cerca que es le dicen el mercado de las pulgas. No es porque hay muchas pulgas, sino porque le dicen así. Yo no sé por qué le dicen así, pero verdaderamente le dicen así, el pulguero. Y vamos a compartir con la gente, no vamos a forzar a las personas ni nada, pero vamos a compartir, vamos a invitarlos a la iglesia y dejémosle los resultados al Señor. Entonces esa es la obra misionera alrededor de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, nos ocupamos y nos ocupamos tanto que usted ve que en la iglesia no hay espacio para uno empezar a quejarse de nada. Cuando uno se desprende de uno mismo, deja de ser de uno mismo para ser de los demás, ahí estamos verdaderamente nosotros trabajando para Dios. Se nos olvidan los problemas de nosotros porque estamos enfocados en los problemas de los hermanos. Esa es la manera más alta de vivir en esta vida, dando. Nosotros nos parecemos más al Señor cuando nosotros damos. Y no estoy simplemente diciendo lo material, hermano. Estoy hablando también de tiempo, de una palabra de aliento. La gente necesita eso grandemente. Eso es parte de ser misioneros. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Las maneras que nosotros podemos hacerlo. Pero también nosotros orando, lo que hacemos hoy. Orar, interceder por las iglesias que se están levantando. Yo he estado orando por mucho tiempo para que nosotros, las iglesias, nos unamos. Iglesias también bautistas, reformadas, se puedan unir, hermanos, y podamos trabajar. Es duro estar solo y podamos trabajar juntos como hermanos, como familias, como iglesias hermanas. ¿Qué podemos nosotros hacer por ustedes y qué ustedes nos pueden apoyar a nosotros? Si ustedes recuerdan, los hermanos de Waller venían aquí mucho en nuestros comienzos y nos ayudaban muchísimo, ¿verdad? En ese tiempo ya la iglesia ha tomado un vuelo más sereno, más estable. El Señor ha traído hermanos y hermanos que están sirviendo y nos están ayudando. Entonces es así. El día de mañana a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo con otra iglesia, sea bien que salga un hermano de aquí con su esposa a plantar o otro que necesite. Entonces, estemos listos para eso. Entonces, oremos por ellos y también demos de nuestros recursos. Eso es algo, la iglesia aquí lo está haciendo. De verdad, hermanos, estoy muy agradecido por ustedes, no solamente que están dando para encargarse de las necesidades de los hermanos aquí cuando lo necesitan, sino que también lo que se está dando para la iglesia de Cuba. Vamos a ver si alguno de ustedes se abran las puertas, se pueda ir allá a visitar también a Cuba, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que sí. Los hermanos que enseñan ya, que vayan allá a Cuba a enseñar también. Eso es algo precioso y de eso se trata, ¿verdad? Ese es un sueño que el Señor me permita, ¿verdad? De que la obra se extienda. Ahí está Gabrielito de primero listo para eso. Claro que sí. Todo llega en la vida. Si es el plan de Dios, así va a ser. Entonces, hermanos, había un hermano misionero que él decía, si no puedes ir tú, envía a otro. Y a mí me gusta mucho esa frase, porque puede ser que yo no pueda ir, pero yo sí puedo enviar a otro. O sea, yo de aquí, pues vamos a decir, por salud no pueda ir, o por papeles no puedo salir, pero de repente vamos a suponer, perdón hermano que te tome como ejemplo, Gabriel sí puede ir.
Entonces yo le digo, Gabriel, mira, toma estos $100 y toma esta caja de Biblia y yo voy a estar aquí orando por ti. Entonces ya yo estoy enviando, ya yo estoy siendo parte de esta misión tan grande. Entonces yo no sé lo que el Señor va a hacer con Gabriel, donde el Señor mande a Gabriel. Pero entonces es así. Esa es la gran comisión. La gran comisión es la tarea más importante de la iglesia. Eso es lo más importante que hace la iglesia. Y vuelvo y repito, cuando una iglesia se concentra solamente en ella, y no estoy diciendo que no nos concentremos en nosotros, yo creo que la obra del Señor hay que hacerla simultáneamente. Debemos pensar aquí, debemos pensar allá, suponer los hermanos que están en Wale, los hermanos en NASA, debemos pensar en ellos, pero también debemos pensar en los demás allá, en todo al mismo tiempo. Y el Señor va a expandir y va a bendecir esa obra grandemente. ¿Sí? Y esto es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Y ya estoy casi terminando. Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Podemos ver esa orden del Señor. Ustedes se lo saben, yo sé que de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice a una nación, dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que habrá hermanos, mire, a mí no me va a extrañar que hay hermanos que el Señor aquí está preparando para sacarlos un día, tal vez a su país de origen, o a plantar otra obra aquí en los Estados Unidos en otra parte. Y Dios está preparando a ese hermano, a esa hermana, ¿verdad? Lo está preparando y usted es parte de esa preparación. Los hermanos que están aquí conmigo enseñando y enseñando, ese hermano está aprendiendo, aprendiendo, y de repente un día se acerca y sabe que, pastor, yo tengo un llamado a ir a tal lugar. Bueno, hermano, vamos a entrar por el proceso y vamos a orar juntos, a ver si lo que usted está sintiendo en su corazón, también la iglesia lo siente, y vamos a orar juntos. Y lo vamos a ordenar y lo vamos a enviar y lo vamos a apoyar. Eso fue lo que sucedió conmigo, hermano, no es algo que me estoy imaginando. Yo serví en mi iglesia como 12, 13 años. Y ahí yo me formé como líder, ¿verdad? Poco a poco, sirviendo en todo. Yo serví hasta con los niños. Yo empecé sirviendo con los niños pequeños. Y habían hermanos que me decían, pero yo era ayudante. Hermano, ¿pero qué haces tú ahí? Yo digo, no, pues aquí el Señor me quiere ahora. Entonces aprendí a servir donde estaban los niños. Y después, poquito a poco, servía lo que sea en la iglesia. Y eso fue formando mi carácter, y fue formando mi carácter, hasta que después empecé a dar clases. Y así, poco a poco, y el Señor fue llamándome, pero nunca me quedé sentado. Siempre estaba ahí, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿A qué hora? Lo que sea. Oración, ir a evangelizar. Hasta me iba a las calles a evangelizar. Entonces, llegó el momento, llegó el tiempo en que el Señor puso en mi corazón que debía prepararme. Y fui y me preparé, pero siempre ahí con el pastor. Hasta que llegó el momento, pastor, él pensaba que yo me iba a quedar con él, ayudándolo. Pero llegó el momento en que yo le dije un día, es que el Señor me está llamando a irme a otro país. Y entonces me fui y serví en otro país. Y era la voluntad del Señor. Y ahora estoy aquí. Y no he vuelto a esa iglesia, sino que, bueno, mantengo amistad y todo, pero ya mira el Señor dónde. Porque es así, la obra del Señor se multiplica y debe ser así. Entonces, hermanos, les comparto para terminar algunas frases de misioneros. Quiero que el Señor encienda esa llama en ustedes, esa llama misionera, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo no tengo madera para eso. Es que Dios prepara, hermano. Dios prepara el corazón, las condiciones, la mente.
a dónde te va a enviar. ¿Quién de ustedes se imaginó que iba a estar aquí en algún momento de su vida? Ninguno de ustedes. Ni aquí, ni en esta iglesia, ni ninguno de ustedes. Yo tampoco. Pero es la voluntad de Dios. Entonces, les comparto estas frases que me gustaron mucho. Dice, Dios ha elegido a su pueblo para ser sal y luz a todas las naciones. Nuestra tarea es obedecer. Él asegura la obra. Eso es seguro, hermano. Nosotros predicamos porque estamos seguros de que Dios va a salvar. No es a ver si Dios salva, no. Ustedes saben muy bien que nosotros predicamos y enseñamos porque estamos completamente seguros de que el Señor va a salvar. Porque la salvación no depende del hombre. Si dependiera del hombre no se salva nadie. ¿Sí? Pero como depende de Dios desde el principio hasta el fin, entonces por eso predicamos. Número uno, porque es un mandato, ¿verdad?, de Él. Pero sabemos que Él, el Espíritu Santo, va a regenerar y va a salvar esa vida. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hay otra frase misionera que dice, cada palabra de Cristo proclamada es semilla que el Espíritu Santo hace germinar en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, yo planté, Apolo regó, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dios da el crecimiento. Ahí tenemos un ejemplo, nuestro hermano Gabriel. Esta noche te había agarrado a ti de ejemplo. Los papás ahí sembraron, el pastor Eddie, los hermanos allá, y el Señor los salvó fuerte. Nosotros somos Apolo, yo creo, ¿no? ellos allá plantaron. Y nosotros aquí regamos, pero el crecimiento lo dio Dios. Entonces es una gran bendición. Aquí hay otra que dice, cada nación sin Cristo es una historia sin esperanza. Nuestra labor es presentar la verdadera vida que es en Cristo. Ahí vemos Juan capítulo 14, 6, yo soy, dijo el Señor, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La gente necesita escuchar el Evangelio. Es la única manera en que ellos van a ser salvos, no hay otra manera. ¿Okay? Y con esta última ya termino. Dice, no nos cansemos de sembrar, pues el Señor promete que su palabra no volverá vacía. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Quiero terminar con unas preguntas. Estoy preocupado por las personas que llegan a mi iglesia. Para reflexionar, ¿no? No me conteste. Estoy yo preocupado por las personas que llegan a mi iglesia. Oro por ellas. No solamente aquí en el culto de oración, sino en mi casa. Yo estoy orando por ellas. Oro también por mis líderes, por los que me enseñan, por mis pastores. Estoy orando por ellos, por los hermanos que dirigen la alabanza. Estoy orando yo también por otras iglesias, no solamente aquí, sino que los recuerdo en todas las semanas. Tengo yo una visión más amplia de que solamente aquí. Mi visión es más amplia. Deseo yo que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. La tarea está inconclusa, hermano. Todavía hay mucho que predicar y mucho que hacer en el mundo. Fíjese una cosa que yo he pensado, se la escuché a un pastor hace tiempo, y tiene razón. Usted ve
que en este tiempo, y con esto termino, usted ve que en este tiempo es el tiempo donde la iglesia ha crecido más en el mundo. Y donde iglesias que antiguamente decir una iglesia de 500 miembros es una iglesia inmensa. Hoy en día vemos iglesias de miles, de miles. Aquí nada más hay una iglesia, yo creo que se congregan como 30,000 personas, aquí en Houston. Pero entonces, ¿por qué la criminalidad ha aumentado? ¿Por qué la sociedad está peor cada vez más? ¿No se supone que la iglesia sea la que impacte al mundo? Entonces, ¿por qué? Si hay tantos cristianos, supuestamente, ¿verdad? No están las cosas mejores, sino las cosas están peores. Entonces la iglesia no está impactando al mundo verdaderamente. Entonces no es la cantidad. No puede ser una iglesia pequeña, ¿verdad? O un poco más grande, no importa el tamaño, pero de verdaderos hombres y mujeres de Dios que hagan la diferencia, no solamente en la iglesia, sino en su comunidad y donde Dios los lleve. Amén. Amén. Vamos a orar.